Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, conforme, mi buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco referente a la clase pasada. ¿Sí? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? El verbo to be, Miss. Chicos, a ver, vamos recordando lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Sí? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué es lo que hemos desarrollado? A ver, ¿qué me podría decir?
¿Qué es lo que hemos aprendido? Quizás queda alguna duda, alguna consulta. Referente al tema anterior. A ver, Liliana Isabel, ¿me escuchas? Liliana Isabel. Liliana. Bueno, parece que Liliana no está en clase. A ver. ¿Quién más? Juan Montalbán. Juan. Sí, muy buenas tardes. Juan, a ver, ¿qué recuerdas de la clase pasada? Estábamos trabajando sobre con las sílabas que tienen más con más, ¿cómo le puedo explicar? Tiene más que suena, la última palabra que suena más y la sílaba mónica y las sílabas agudas, ¿no? Ya, tildación general, ¿cierto? Hemos visto lo que es tildación general. ¿Y qué hemos dicho referente a la tildación general? Que en la tilde generativa es cuando también suena un poco más fuerte la palabra porque siempre lleva una tilde, como por ejemplo un nombre de Jesús, ¿no? Porque suena, tiene vocal y tiene tilde, y suena más fuerte en la U porque va a llevar la tilde, ¿no? Ya, pero la tildación general, ¿en qué se enfoca? ¿En tildación de qué palabras? En las palabras sílabas, ¿no? ¿Tildación de qué tipo de palabras? ¿De cualquier palabra? No de las sílabas. ¿De la sílaba? ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de tildación general, vamos a enfocarnos en la tildación de los, Consonantes. no, de las sílabas, de las palabras que tengan más de dos sílabas. Ah, Esa es la tildación general, en ello se enfoca. Pero también hablábamos sobre la tildación de palabras que tienen solamente una sola sílaba. ¿Y cómo se le llama la tildación de una sola sílaba? mm, monosílaba, mis.
Ya, la palabra se le llama monosílabo, pero ¿cómo se le denomina al tipo de tildación de los monosílabos? ¿Cómo se le llama? Ay, me olvidé. A ver, otro compañero, María Rimaray. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, María. Miss, la semana pasada no estuve en comunicación en la clase, Mm, pero creo que han hablado sobre la tildación. ya. A ver, César Vázquez. A ver, Gaby Mendo. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Gaby, ¿cómo se le denomina a la tildación de los monosílabos? Disculpe, lo que pasa es que la clase anterior no, Axel, baja un poquito el volumen, no pude entrar y como yo estoy un poco de viaje y no he visto los videos que me han enviado, como no tengo mucha señal. Ya. A ver, Juan, levantaste la mano. Sí, Vivinas. Mire, las vocales que llevan tildes se llaman monosílabos y siempre llevan entre en medio las palabras. Monosílabos, no. A ver. Nosotros hemos hablado de dos tipos de tildación. Tildación general, ¿sí? Y tildación diacrítica. Y en ambos hay una diferencia. Cuando hablamos de la tildación general, estamos hablando de la tildación de las palabras que tienen de dos sílabas a más. Y la tildación diacrítica es la tildación de los monosílabos. ¿Qué quiere decir? Las palabras que tengan solamente una sílaba. Esa es la tildación diacrítica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss, sí.
Ahora, dentro de ello es que nosotros vamos a diferenciar, sí, las sílabas tónicas, ¿no? Más que todo, la diferenciación en la sílaba tónica es, sí, en la tildación general, ¿ya? Llames. Muy bien. A ver, chicos, cuando nosotros vamos a diferenciar a la tildación, vamos a diferenciarlas de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga, siempre y cuando van a ser tildación general. ¿Ya, chicos? Y lo que mencionaba Juan, nos decía que había sílaba tónica y sílaba átona es en la tildación general. Ya ahí es donde, ¿por qué? Porque la tildación diacrítica es diferenciarlo según el contexto, ¿no? Son los monosílabos que llevan tilde. Por ejemplo, él es un monosílabo, pero ¿por qué se le tilda? A ver, ¿quién recuerda? Él, ¿por qué se le tilda? Cuando se refiere a una persona, Cuando se se refiere a refiere una persona. muy bien, cuando yo digo él come naranjas, ese él ahí representa a una persona, ¿cierto? Es un pronombre, pero si yo te digo el guardián cuida todas las noches el colegio.
El guardián cuida las noches el colegio. ¿Qué función cumple la letra L? ¿Seguirá reemplazando un nombre? Chicos, ¿ahí qué función cumple? Es una... No cumple, Es un artículo, chicos. ¿Ya? Y en ese caso, por ejemplo, ya no sé, tilda. ¿Ya? ¿Sí? A ello se refiere. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante la diferenciación de este tipo de tildación y tener en claro para poder desarrollar cada una de las oraciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ello es importante para identificar y para que mi oración tenga sentido y tenga coherencia. ¿Ya? Tenga sentido y tenga coherencia. Ahora, eso nada más será lo importante dentro de la oración, dentro de cuando yo edito una palabra, ¿o no, chicos? disculpe, Miss, ¿cómo dijo? Solo la tildación general es importante cuando yo construyo un texto y analizo. Sí, claro. Para que tenga sentido, ¿solo ello es importante? No, No, ¿verdad? Cuando yo construyo textos, elaboro textos, ¿qué de importante también debo de tener al construir? Sí, porque algunas, son palabras que algunas llevan tilde y algunas no. Bueno, se puede pronunciar como palabras que son fuertes llevando tilde, ¿no? Y algunas que, bueno, siempre en una pregunta, una oración, hay preguntas que siempre va a llevar la tildación, pero algunas no, pues, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Y es importante, ¿sí, chicos? Ahora, dentro de un texto, lo que yo también debo de verificar, ¿qué cosas son los famosos? A ver, les voy a mostrar un texto. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ayúdame con el texto. Léelo, por favor. Tres bellas, qué bellas son. Me han exigido las tres. Que me diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer el razón, digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Muy bien. En esa oración, en ese texto que se te presenta, ¿qué le falta? Tilde, puntos y comas. Tilde. ¿Dónde le falta la tilde? ¿Qué palabra requiere tilde?
En la palabra que dice de ella misma. Ella no se tilda. A ver, ¿dónde le faltaría, por ejemplo, en sí obedecer al el razón digo? ¿Qué debería ir ahí, por ejemplo? ¿Qué le falta ahí? Digo, Un punto, ¿cierto? Un punto. ¿Y cómo yo me doy cuenta que le falta un punto? Porque está con mayúscula, Miss. Porque está con mayúscula, ¿cierto? El cual, si es que no tiene todos los signos de puntuación, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Leerlo de corrido. ¿Y tendría lógica? No tiene lógica. No tendría lógica, ¿ya? A ello nos referimos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación. ¿Y qué signos de puntuación conocen ustedes? A ver, ¿quién me podría decir? Coma, Ya, la coma, ¿cuál más? Punto y coma. Punto y coma, espacio mismo. espacio, ya, la rayita. ¿Solo esos Entre signos? paréntesis. A ver, Entre paréntesis, ¿no? ya entre paréntesis también, ¿no? A ver, estos Signo son de los signos interrogación. que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Sí? El paréntesis, los corchetes, la raya, la comilla, el punto, la coma, punto y coma y los dos puntos. Son signos de puntuación que a mí me ayudan a darle sentido y coherencia a mi texto. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a conocer el primer signo de puntuación, que es el punto. ¿Qué es el punto? El punto es un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones. ¿Sí? ¿Qué características va a tener este signo ortográfico? Tiene, por ejemplo, el primero de todos es que señala el final de un enunciado, ¿no? La mayoría o el mayor uso que se le da es que va a señalar el final de un enunciado, ¿no? Y se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Y qué elementos lo pueden preceder? ¿Qué elemento le puede preceder? Pues bueno, le puede preceder primero un número, una palabra o un signo. Y debe de estar siempre al lado, nunca con un espacio, porque si ustedes se dan cuenta o recuerdan, por ejemplo, cuando algunos que usan el Word, por ejemplo, en el Word, si tú quieres, le das espacio a la palabra, te aparece una línea, ¿sí? Como resaltándola
indicando que está en error. ¿Ya? Indicando que está en error. Entonces, nunca debo de usarla en separación con la otra palabra o con algún otro elemento. ¿Sí? Es muy importante. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el punto ahora, ¿existirá un solo tipo de punto o habrá varios? Son varios. A ver, ¿cómo cuáles? A ver, ¿quién recuerda? El punto y coma, los corchetes, No. eh, Tipos de punto. Solo de punto. el punto y coma, Ya, el un ser. punto, ay, se me olvidó. Punto aparte, Miss, o punto seguido. Ya, punto aparte, punto seguido, ¿cierto? Miss, y Muy. también puede ser punto final. Y el punto final. Muy bien. A ver, por ejemplo, tenemos el famoso punto C, punto seguido. El punto seguido se usa, ¿sí? Se emplea para las oraciones en un mismo párrafo, cuando yo no deseo, ¿sí? Descontextualizar o pasar a otro tema referido al tema general, ¿ya? Entonces, el punto seguido separa oraciones que desarrollen un mismo tema dentro de un mismo párrafo, ¿sí? Dentro de un mismo párrafo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en un primer párrafo estoy hablando sobre la definición de la lengua, por ejemplo. Y, pero está en base a diversos autores. Entonces, yo hablo de varios autores ahí. ¿Cómo los voy a separar? Los voy a separar por con punto C, Punto seguido. Separados. punto seguido. ¿Sí? Con punto seguido. ¿Por qué? Porque sigo hablando de la definición de la lengua, ¿sí? De la lengua. Pero si yo quiero, por ejemplo, referirme ya a las características de la lengua, seguiré haciendo uso del punto seguido. No. Ya, no, ¿de qué voy a hacer uso? Punto y aparte. Del punto. Y aparte. Punto final, Miss.
Muy bien. Entonces, ¿qué punto vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso del punto aparte, ¿cierto? Cuando yo ya quiero hablar referente, por ejemplo, allá a las características de la lengua, por ejemplo, ahí voy a hablar sobre, o voy a hacer uso del punto A, del punto aparte. ¿Sí? Del punto aparte. ¿Queda claro? Muy bien, chicos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de las definiciones de la lengua en un solo párrafo, voy a tocar, por ejemplo, solo definiciones de la lengua. Pero si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre las características de la lengua, seguiré haciendo uso seguiré haciendo uso del punto seguido. Chicos, o ya debería de usar el punto aparte. Voy a hacer uso del punto aparte. ¿Para qué nos sirve el punto aparte? Nos ayuda a nosotros para poder identificar una idea de otra y así poder separarlos en párrafos. ¿Ya? Es muy importante. Por eso es que si, por ejemplo, yo tengo el uso, o mejor dicho, dentro de mi texto tengo 3 párrafos, ¿qué significa ello? ¿Cuántos puntos y aparte he hecho uso? 3. ¿Cuántos puntos y aparte habré hecho uso en ese texto para yo tener 3 párrafos? 3, Miss. ¿3 o 2? 2. 2, Dos. Miss. 2, exacto, porque el último ya debía haber hecho uso para dar por finalizado el texto. ¿Qué debería de haber hecho uso? ¿Cuál habrá hecho uso, chicos? ¿El punto fi? El punto final. El punto final. ¿Ya? El punto final. ¿Sí? Entonces, el punto final se emplea ¿para qué? Para dar o indicar la culminación de un texto. ¿Sí? Cuando yo quiero dar por finalizado mi texto. ¿Ya? En ello yo voy a hacer uso. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo no debo de hacer uso del punto, por ejemplo? ¿En qué casos? Primero,
no debo de colocar puntos después de los signos de interrogación. ¿Por qué creen? ¿Por qué, chicos? Después de los signos de interrogación o exclamación, yo no debo de hacer uso de del punto. Miss, porque es una pregunta. ¿Por qué? Ya, pero Porque, ello me indica de que yo no puedo hacer uso del punto. sí, porque está el signo de interrogación, ya no puede ir punto final ni punto aparte. A ver, Sí, no usamos, ¿cómo no te escuché? Disculpa. Miss, porque cuando va a signo de interrogación es una pregunta. Cuando van los signos de interrogación, Sí, a ver, nosotros, sí, no usamos el punto después de los signos de interrogación o de exclamación, porque si nos damos cuenta, el signo de interrogación o de exclamación al finalizar, ¿qué tiene? Tiene un punto. Tiene un punto, ¿cierto? Entonces, si yo le coloco el punto otra vez, ¿qué estaría indicando también? Es como si estaría repitiendo un mismo L. mismo elemento, Miss. Estaría repitiendo, es como si repitiera una palabra, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer uso del punto nuevamente por eso, ¿ya? Ahora, después de los títulos o subtítulos, tampoco debo de usar el punto. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque los títulos es aquella información que resalta referente a lo que yo voy a hablar, ¿ya?
Muy bien, chicos. Ahora, las siglas tampoco yo debo de separarlas por puntos. A ver, ¿por qué creen que yo las siglas no las debo de separar por puntos, chicos? ¿Qué es una sigla? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué es una sigla? ¿O a qué llamamos sigla? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros hablamos de una sigla, vamos a hacer referencia, ¿sí? A aquellas abreviaciones, ¿sí? Las siglas son abreviaturas de las palabras. Por ejemplo, yo digo Policía Nacional del Perú, pero en un documento yo no necesito mencionar todo ello. ¿Qué menciono nada más? PNP. PNP. ¿Y PNP qué sería entonces? Policía Nacional del Perú. Policía Nacional del Perú. ¿Cierto? PNP sería Policía Nacional del Perú. Entonces, las siglas, si yo lo separo con puntos, ¿me estaría indicando una palabra? Ya no sería, tendría que decir, por ejemplo, con pausas, tendría que decir Policía Nacional del Perú. ¿Tendría coherencia al pronunciarlo yo así? No, ¿verdad? Entonces, por ello, yo no hago uso de los puntos en ese caso. Ahora, ¿cuándo yo hago uso de los dos puntos? Primero, en los dos puntos es también un signo de puntuación, el cual se va a usar pegado al último elemento que lo precede. Eso no va a cambiar con ningún signo de puntuación, ¿ya? Con ningún signo de puntuación cambia ello. Pero ¿qué nos dice? Que va a detener el discurso para llamar la atención sobre algo de lo que sigue. ¿Cuándo yo uso los dos puntos? Yo lo uso cuando voy a enumerar. Por ejemplo, yo digo, me fui al mercado con mi hermana y pude comprar lo siguiente, 2 puntos. Pude comprar zanahoria, beterraga, lechuga y cebolla. Ahí uso los dos puntos. ¿Cierto? Ahora, en estilo directo, cuando yo voy a mencionar una frase de otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Sócrates dijo, 2 puntos, solo sé que nada sé, estilo directo. En títulos o epígrafes también, ¿no? Y en cartas y documentos. Por ejemplo, cuando yo digo solicito o cuando mando una carta y digo de parte, ¿cierto? Ahí uso los dos puntos, ¿cierto? Y el otro signo de puntuación más usado es la famosa coma. La coma es aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas y siempre se va a escribir pegada a la palabra o al signo que lo precede, igual que el punto, ¿no? ¿La diferencia cuál es? Hay diversos tipos de coma. Tengo la coma vocativa, el cual se sirve para invocar, llamar o nombrar con más o menos énfasis a la persona. Por ejemplo, cuando yo digo, Julián, siéntate. Entonces, ahí, ¿qué estoy poniendo en énfasis? Estoy poniendo énfasis a Julián, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué tipo de coma estoy haciendo uso? Del coma Vocativo. del coma vocativo, ¿ya? Ahí estoy empleando la coma vocativa, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo debo de usar la coma vocativa, ¿ya? Ahora, ¿cuándo más? ¿Qué tipo de coma más tengo? Tengo la coma enumerativa, que es la más fácil, ¿no? Consiste en delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración. Por ejemplo, cuando yo diga, Juanito compra verduras, de las cuales se olvidó lo siguiente. Puedo decir, se olvidó lechuga, tomate y
zanahoria. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué coma voy a hacer uso ahí? La coma enumerativa. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de coma que yo voy a tener va a ser la coma explicativa, que nos va a servir a nosotros para encerrar los incisos explicativos de una oración. Por ejemplo, cuando yo quiero aclarar o caracterizar algo referente a mi persona, ¿no? Por ejemplo, digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. Entonces, ahí, ¿qué estoy enfatizando? ¿Cómo se encuentra la mujer? ¿Cómo se encuentra la mujer? La mujer Cansada. se encuentra cansada, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy explicando ahí? ¿Qué estoy explicando ahí? Que la mujer está cansada, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué tipo de coma estoy haciendo uso? La coma explicativa. Luego tengo la coma elíptica, el cual nos va a servir a nosotros para reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido. Normalmente aquí se va a usar para indicar, ¿sí? O omitir al verbo. Por ejemplo, digo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. ¿Qué palabra se ha omitido en ese texto? Punto y coma, Miss. No, ¿qué palabra se ha omitido? Se ha omitido el verbo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo comió, chicos. Si se dan cuenta, ha sido reemplazado por la coma. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a estos 3 signos de puntuación que hemos tocado? ¿O ninguno? Bueno, por mi parte, ninguno. Muy bien. Por mi Entonces, parte también ninguna, profesora. entonces, los diferentes signos de puntuación, una característica fundamental que yo debo de recordar es que siempre deben ir al lado del último elemento que lo precede, y eso no debemos de olvidar. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.